quedan, afortunadamente no queda ni uno. De vuelta a Tolerancia Cero está con nosotros uno de los abogados defensores en el caso Bomba, Mauricio Daza. Mauricio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Lo mismo que a todos los invitados, vemos la siguiente nota y volvemos a la mesa, ¿te parece? Muchas gracias. Se dictará sentencia absolutoria a favor de los siguientes acusados: Francisco Javier Solar Domínguez, Gustavo Adolfo Fuentes Aliaga, Felipe Ignacio Guerra Guajardo, Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, Omar Alejandro Hermosilla Marín, Carlos Luis Riveros Luque. Inocentes, la justicia en fallo unánime absolvió a los últimos 6 imputados del bullado caso Bombas. La Fiscalía no logró acreditar la participación en la colocación de artefactos y financiamiento terrorista. La prueba que se introdujo en este lato juicio y que nació a raíz de la citada investigación resultó incompleta. Solo fueron perseguidos por estos hechos personas habitantes en las denominadas casas ocupa. Vamos a esperar la sentencia definitiva y sus fundamentos, como ya señalé, para determinar los pasos procesales a seguir. Un caso en el que el Ministerio del Interior fue querellante y en el que el propio ministro Rodrigo Ginspeter apostó sus fichas. En Tolerancia Cero dio muestras de su confianza. Yo he tenido la oportunidad de participar un poco más. El Ministerio del Interior es querellante y la verdad es que a mi juicio hay pruebas bastante contundentes que van a permitir acreditar que estas personas participaron directamente en a lo menos 25 Fue llamado ante el Tribunal Claro como testigo. Allí tuvo que aclarar el vínculo con el ex fiscal Alejandro Peña, quien armó el caso y cursó las detenciones de los mismos, hoy absueltos. Dijimos que esta era una operación política tramada desde las más altas esferas del poder. Ha quedado parcialmente demostrado con la renuencia del ministro Ginspeter a declarar en calidad de testigo que efectivamente aquí algo surgió desde el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El único terrorista es la Fiscalía, que con sus acciones busca generar miedo y el temor justificado a otra gente que sea víctima de la represión. La Fiscalía es el único terrorista. La Fiscalía es mucho más que el ex fiscal Peña. El fiscal Peña tiene que dar un paso al costado por una dignidad profesional. Él tiene que dejar el cargo donde se encuentra y si no lo hace voluntariamente, evidentemente el presidente de la República tendrá que tomar la decisión. Una bomba que se hizo humo en tribunales, pero que estalló en la propia moneda. El ministro tuvo que salir al paso del veredicto en medio de rumores de renuncia. sin perjuicio de los recursos procesales que pudieran estimarse procedentes, solo queda acatar lo que se disponga en definitiva. No sé si el señor Ginspeter o el señor Peña me van a devolver mis 2 años. Estoy convencido de que hoy día Piñera lo va a bajar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hay un colega tuyo que vivió hace como un poco más de 2000 años, Cicerón, que era un gran abogado en su época y de repente tomaba casos por la fiscalía, digamos, de esa época y otras veces casos por la defensa. Y cuando tomaba un caso por la defensa se dice que una semana antes se sentaba frente a un muro, delante de un muro, que no había nada en el muro. Y ahí se quedaba y cuando le preguntaban por qué decía, me quedo frente al muro hasta que me convenza de que mi defendido es inocente porque si no, no puedo desplegar todas mis capacidades. Yo te quiero preguntar si en este caso hubo un proceso similar, o sea, tú te convenciste de corazón que estas personas en realidad no tenían ninguna relación con las imputaciones que se le hicieron, o simplemente tú como abogado técnico tomas un caso, ves lo que ayuda a la defensa, destruyes lo que es destruible y llevas adelante tu trabajo con la frialdad y la eficacia de un abogado que no tiene que estarse haciendo estas preguntas del corazón, digamos. ¿Cómo fue tu actitud en este caso? A ver, bueno, es un tema personal, cada uno lo toma de la forma que quiere. La verdad es que nosotros hicimos un análisis respecto de cuáles eran los antecedentes. Cuando llega esta causa por primera vez a nosotros, a la persona que nosotros veníamos defendiendo era Pablo Morales Furiman, quien era señalado como el líder de esta asociación ilícita. La verdad que en el equipo que conformamos en la oficina donde yo trabajo, somos personas de distintos ámbitos, distintas raíces. De hecho, hay personas que tienen nexos directos con personeros de gobierno vinculados a la alianza que está, digamos, hoy día en el poder. Entonces esto claro que traía un costo y para esos efectos nosotros hicimos un análisis bastante detallado y llegamos a la convicción de que estas personas no eran responsables de estos cargos. A partir de eso desplegamos una estrategia básicamente técnica. Nosotros no partimos en esta causa sosteniendo, por ejemplo, que esto era un montaje, porque acá el tema del montaje y el terrorismo básicamente se manosea mucho. Son dos conceptos los cuales dejan poco espacio para la razón, para el análisis ponderado de antecedentes, para ver qué es lo que hay detrás de todo esto que tiene
claro, un componente político muy fuerte. Ahora, nosotros hicimos ese trabajo y la verdad que en definitiva logramos establecer la inocencia de nuestros representados. Esto además en un contexto en el cual los delitos que se le imputan son graves y que obviamente nosotros rechazamos. O sea, colocar artefactos explosivos en la ciudad de Santiago donde sean son ilícitos y tienen que ser castigados, pero tienen que ser castigados en forma racional y responsable por parte de la autoridad. Pero una cosa que es prima hermana con lo que estaba preguntando Fernando, tú llegas a la convicción de que tus defendidos no tienen nada que ver con lo que se le acusa o nada que ver con estos casos. Es decir, a lo mejor hay algo por lo cual puntualmente no se les ha acusado, pero pueden tener alguna relación indirecta, a lo mejor conocimiento de lo que estaba pasando, te invento, me refiero a relaciones más indirectas. ¿O tú crees de verdad? Y esto tiene que ver con la pregunta que muchas personas se hacen, lectores de diario, y dice, bueno, entonces ¿dónde están las personas? Y alguien dice, mira, me tinca que a lo mejor estaba mal montado el caso, montado no de montaje, sino mal hecho el caso de parte del Ministerio Público. A lo mejor las pruebas no eran suficientes, pero mucha gente, lo habrán escuchado todo, pero alguno de estos algo tiene que tener algo que ver con... Tú tienes la convicción que ninguna de todas las personas, los 14, en un principio 15, o estos últimos 6 absueltos, no tienen nada, absolutamente nada que ver con ninguna de las bombas puestas, las 90 y tantas bombas puestas del 2006 a la fecha. Sí, yo tengo absoluta convicción de eso. ¿Y por qué? Porque revisamos todos los antecedentes, cosa que a mi juicio no hizo la Fiscalía, porque la verdad que era relativamente sencillo, si es que uno, claro, procesaba 70 carpetas, cada una de ellas tenía 300 páginas, mucha información dispersa, había que relacionarla, pero si uno hacía ese trabajo, ese esfuerzo, uno racionalmente llegaba a la conclusión de que esto iba por otra parte. Yo creo que aquí hay una falla gigantesca del sistema de inteligencia del Estado. Aquí los organismos que están a cargo de esa labor realmente han hecho crisis. De hecho, es lamentable de repente escuchar gente como el subjefe de la Dipolcar, que fue a declarar a este juicio, que es el señor Sergio Escobar Berrío. En un momento del interrogatorio se le pregunta, mire, ¿usted sabe en qué consiste ideológicamente el MIR? Él dice, no sé. Después se le pregunta por el Mapu Lautaro, dice, no sé. Estamos hablando del subjefe de inteligencia de Dipolcar. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con un funcionario de apellido Trujillo, por acá tengo los datos, que era una persona, un director de inteligencia de la ANI, que dio cuenta que no tenía claridad respecto a los procedimientos de su propia ley. Acá hay un problema que se tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque si no estamos todos los ciudadanos un poco indefensos, claro, frente a estos atentados. Acá el punto grave es que se imputó a la rápida personas inocentes por delitos que no cometieron. En un momento, todo el Estado, en definitiva más que todo el Estado, tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía se casaron con una tesis y trataron de hacerla sobrevivir a cualquier costo hasta el final. En el intertanto los artefactos explosivos siguieron, porque también se ha dicho mucho, mire, ¿sabe qué? ¿Qué tanto? Si en el fondo estas personas fueron detenidas y los artefactos bajaron. La verdad que no es así. Durante los 9 meses que estas personas estuvieron en la cárcel de máxima seguridad, estallaron 18 artefactos explosivos, esto según información de la Defensoría Penal Pública. Ahora, el promedio anual de artefactos es de 20 al año. O sea, uno podría decir en cierta medida que aumentaron. Por lo tanto, acá hay una responsabilidad y yo creo que ahí está el centro. Analizar el sistema de inteligencia del Estado y no tanto las estructuras, sino la calidad del personal que sirve esos cargos. Cristian. Mauricio, ya a estas alturas, después del fallo, hay poca discusión respecto de que habían errores procesales graves. Y más allá del tema del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de Carlos Peña, que... Alejandro Peña. Carlos Peña no tiene nada que ver. Hasta el momento. Perdón, lo conozco y perdón. Y el tema de la Dipolcar, aquí fallaron en principio varias instancias. Hubo tribunales que apoyaron las detenciones, apoyaron la formalización, mantuvieron las detenciones. ¿Qué pasó, independiente de lo que pasó en el Ministerio del Interior, de lo que puede haber pasado, a tu modo de ver, con el fiscal? ¿Qué pasó ahí? A ver, lo que ocurre ahí es que esto se vincula con ciertas denuncias que son bastante serias respecto a irregularidades graves que se cometieron durante este proceso. Eso da pie para que muchos hablen de montaje. Yo creo que el montaje, de haberlo, tiene que ser acreditado a partir de un proceso judicial en que se investiguen estas irregularidades. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, existían informes periciales, yo sé que esto ha sido polémico incluso en este foro, respecto de peritos que sostienen que sus firmas no eran aquellas que estaban en estos informes. Y también existen dudas respecto a la autoría de estos informes, porque esta circunstancia se descubrió en un contexto que estas personas estaban declarando en el juicio, y por ejemplo, en el informe escrito, que se suponía que era de ellos, decía A, pero estaban declarando al tribunal Z.
Entonces en algún momento nosotros dijimos, a ver, espera un poco, queremos exhibirle este informe al perito para que diga por qué está hablando Z, si acá dice A. Y en ese momento descubrimos accidentalmente al final del proceso, en el juicio oral, esta situación. Esos informes escritos fueron utilizados en la primera fase para solicitar prisiones preventivas. En la primera fase, cuando existen imputaciones de ley terrorista, la verdad que las defensas tenemos un acceso limitado a los antecedentes de la investigación. Entonces se obtuvieron prisiones preventivas en definitiva a partir de información sesgada y otra que aparece hoy día con dudas de falsedad. Por lo tanto, obviamente que eso es grave y tiene que ver con la actuación tanto del Ministerio Público como los querellantes del Ministerio del Interior. Eso tiene que ser investigado. Ahora, respecto, digamos, de si operó o no la justicia, yo creo que en definitiva operó. ¿Por qué? Porque cuando se analizaron los antecedentes durante 6 meses, estuvimos 6 meses completos, día a día, analizando en detalle cada uno de estos antecedentes, entonces este tribunal en forma independiente desechó estas pruebas y vio estas irregularidades. Por lo tanto, desde esa perspectiva el Estado funcionó. ¿Dónde no funcionó? Sistema de inteligencia de las policías. Tú dices que entonces que el contenido de esa experiencia también está en duda ahora. Sí, es que está en duda y siempre lo ha estado. ¿Por qué? Porque, insisto, el proceso penal nuevo tiene básicamente 3 etapas. Una fase de investigación, una segunda etapa que es el control de la información que se recopiló para los efectos de hacer una suerte de sedazo. Ahí está la famosa audiencia, ¿se acuerdan?, de preparación de juicio oral, donde se excluyeron miles de pruebas. Bueno, y después viene el juicio oral, que es la tercera etapa. Durante las 2 primeras etapas, lo único que tenemos los litigantes somos los informes escritos. Resulta que fue en la tercera etapa cuando los peritos en el fondo empiezan a declarar cosas que no tienen sentido con sus informes. Aquí la cuestión fue, aquí nosotros vemos, y la polémica que se armó aquí respecto a si era la falsificación de la firma o el contenido. Y eso es lo que tú nos estás aclarando, que hay sospechas de que hay falsificación en el contenido. Yo no lo manejaba. Entonces eso es bien interesante porque yo... Perdón, pero no fue así. ¿Cómo? No fue así. Cuando yo planteé que eso iba a ser fruto de una investigación, me dijeron, tú mismo me dijiste, que, bueno, si es que vamos a estar dudando de todo, obvio. Si que tú, el tipo te dice que la firma no corresponde a él, pero yo no entendí eso, la investigación es lo que cae. Yo entendí que tú no supiste decir. Pero no quiero volver a esa polémica, pero yo me seguía el contenido. No es para qué volver. Pero, entonces yo te quería solo preguntar una cosa. Tú, después del juicio, dijiste... Vamos a ver si iniciamos acciones legales contra el ministro del Interior, contra Peña, contra lo que sea, después de que le damos el fallo definitivo, que tengo entendido sale el 2 de agosto. Así es. ¿Qué esperas tú en ese fallo? ¿Qué puedes adelantar de lo que podría salir que te llevaría a iniciar acciones legales o no te llevaría a iniciar acciones legales? A ver, el tema, digamos, del contenido yo creo que se adelanta un poco. Va a ser el análisis de cada uno de los medios probatorios, que son cientos, por eso, y para develar o no cuál era el sentido de cada uno de ellos. Yo creo que el veredicto en todo caso ya adelanta bastante. Ahora, nosotros no podemos estar anunciando acciones legales sin que previamente esté ejecutoriado el fallo. Es un poco lo que hizo la Fiscalía cuando ni siquiera se daba el veredicto, decía, no, vamos a recurrir de nulidad. La verdad que es un poco para mantener las formas y ver qué es lo que se hace. Ahora, después de esto, una vez que esta sentencia esté ejecutoriada, obviamente habrá que ver qué es lo que se hace, pero en todo caso bajo un determinado principio. Nosotros no vamos a ir corriendo a pedir indemnizaciones en dinero al fisco. La verdad que nos parece que si bien eso es legítimo, no está en el centro de la discusión. Yo creo que acá los funcionarios públicos con nombre y apellido que cometen actos negligentes en el ejercicio de sus funciones, no puede ser que las consecuencias dañosas de esa actividad irresponsable, entre comillas, no recaigan en ellos, sino recaen en un tercero, el fisco, desde el punto de vista del funcionario. Nosotros vamos a tratar de ir en contra de estos funcionarios en concreto. ¿A quién te refieres? Al ministro Hinspeter y al ex fiscal Alejandro Peña. Ahora, en esa ligazón hay una situación bastante interesante, porque en la audiencia donde el ministro Hinspeter respondió a las preguntas de Rodrigo Román, uno de los defensores, él señaló una cosa que me imagino puede haber sorprendido a mucha gente. Él dijo que él no había tenido que ver nada en la contratación de Alejandro Peña, que era probablemente el fiscal con mayor visibilidad en ese momento, el que había realizado el caso Bomba, que él nunca tuvo nada que ver en la contratación de Alejandro Peña en su propio ministerio, y eso se lo derivó a el subsecretario Uvilla.
Sí, eso parece un poco inverosímil. La verdad que nosotros, para estos efectos, lo que hemos hecho es solicitar vía ley de transparencia y acceso a información pública al ministro Hinspeter y al subsecretario Villa, esto lo hicimos junto con la abogada Valentina Horvath, para que ellos nos informen respecto de cuáles son los mails, los oficios, las notas, cualquier acto que hayan intercambiado entre ellos, con la finalidad de dilucidar este tema. Yo creo que el tema de la contratación del señor Peña también tiene que ser aclarado en varios sentidos. Él fue designado a dedo a un cargo que no existía con antelación en el Ministerio del Interior. De hecho, yo he preguntado bastante, nadie sabe exactamente qué es lo que hace el interior de la cartera, y además, a partir de la información que está en Gobierno Transparente, uno llega a la conclusión que él gana más en dinero que, por ejemplo, el director del Servicio de Impuestos Internos, que el director del Servicio Nacional del Consumidor, que el director del Instituto Nacional de Estadística. Entonces es bastante inverosímil y da lugar a una serie de dudas que yo creo que por transparencia tiene que ser dilucidado. ¿Me permites volver al meollo de este asunto que tiene que ver con estas personas que fueron inculpadas? Yo soy una persona que trato de ser razonable y si se me demuestra que 2 más 2 son 4, yo lo acepto y se acabó para mí la discusión. Sin embargo, confieso, padre, que me imagino, sobre todo a muchos ciudadanos, que cuesta imaginar un caso que integralmente esté tan mal hecho. Es decir, estamos hablando de miles de pruebas, todas malas. Miles de horas de investigación, todas malas. 14 personas que no tienen nada que ver, como si lo hubieran tomado en la estación de la Universidad de Chile del metro. Como aparentemente, efectivamente, no son culpables, son inocentes, según el raciocinio tuyo, de los jueces, y yo lo tengo que aceptar. La fuerza de la razón es incontrarrestable, pero entonces la explicación que quiero saber es ¿cómo se llegó a esto? ¿Por qué estas 14 personas y no cualquier grupo de 14 personas fueron llevadas? ¿Cómo es posible que se produzcan y se generen con tanta facilidad miles de pruebas que no prueban? ¿Cómo? Bueno, acá lo que ocurre es el fenómeno que se da cuando usted mezcla derecho penal con política contingente. Esa mezcla deriva en que usted en definitiva va a tener violación masiva de derechos y garantía de personas inocentes, despilfarro de fondos públicos y además resultados que no se condicen con el fin que usted dice buscar, que en este caso seguridad ciudadana. Lo que ocurrió es que algunos meses después que asumió la presente administración, dentro del perímetro de seguridad del presidente Piñera estalló un artefacto explosivo. En ese contexto aparece el recién asumido ministro Hinspeter señalando de que esto tiene que acabar. Presiona al fiscal Chaguán con la finalidad que cambie a la persona que estaba a cargo, que era Armendáriz. ¿Iba bien encaminado Armendáriz o no? Yo creo que gran parte de las pruebas, el 95% de las pruebas que fueron desechadas eran de la época de Armendáriz. Por lo tanto, a mí me parece bastante curioso que él aparezca ahora en los medios pontificando acerca de debido proceso y cómo se tienen que llevar las investigaciones penales. Sin perjuicio de eso hay que reconocerle algo. Él nunca levantó una acusación respecto de estos antecedentes. Después de Armendáriz se designa el fiscal Peña. Nosotros presumimos que bajo presión del Ministerio del Interior, y esto también es responsabilidad del fiscal Chaguán, él tiene por obligación constitucional el tener que resguardar la independencia del Ministerio Público, porque no hay Estado de Derecho cuando el gobierno de turno controla la persecución penal. Bueno, en 2 meses, sin ningún nuevo antecedente concreto, empieza a meter gente. 2 exlautaristas, un grupo universitario y mucha gente anarquista que se vea peligrosa. Y en definitiva se sale a pescar con esto. Y se presenta un caso a los medios con bastante publicidad. ¿Y qué es lo que se señala acto seguido? De hecho, es una de las entrevistas que le fueron mostradas al ministro Hinspeter en su declaración. Señala, mire, ¿sabe qué? Yo participé en esta investigación, yo conocía los detalles de esto y esto es un logro de esta administración y del fiscal Peña. Entonces ese es el problema. En definitiva, después esto se empezó a caer y en vez de reconocer esto completamente, empezaron a tratar de salvar el barco a todo lugar. Y en definitiva terminamos con que ninguno de los más de 130 artefactos explosivos que han estallado en la ciudad de Santiago tienen hoy día un autor conocido. Y terminamos en una circunstancia en la cual este fenómeno sigue ocurriendo. Además, bajo una lógica, yo creo, investigativa que es bastante equivocada. Acá, insisto, la calidad de los órganos de inteligencia del Estado están en crisis, porque se supone que acá hay una asociación ilícita. ¿Cuáles órganos de inteligencia? O sea, supongamos que los que existen en un papel, digamos, que es la ley orgánica de la ANI y la de Volcar. Edison Gómez, nuestro quinto panelista hoy, hace una pregunta que viene al caso ponerla ahora. Dice, el ministro Hinspeter, la pregunta a Mauricio Daza, ¿debería renunciar a su cargo público por dar como culpables a personas sin haber tenido un debido juicio? Yo estuve mirando, en YouTube hay mucho material de esto, y yo buscando el informe especial, que quiero verlo de nuevo, no lo he visto, en algún momento, revisando cuñas de distintos noticiarios, porque hemos hecho mucho caudal de lo que hace el Ministerio del Interior, lo hace el Ministerio Público, pero la autocrítica de la prensa,
Me gustaría, no sé si encabezarla, porque no soy quien para encabezar nada, pero yo por lo menos lo que me corresponde a mí, la prensa no estuvo muy a la altura tampoco, no estuvimos como prensa muy a la altura de ser inquisitivos, independientes, equidistantes. Pero, revisando esto, algunas cuñas o declaraciones de Hinspeter hablando de estas personas que pusieron bombas. Ministro del Interior en su momento, no diciendo a las personas que serían las culpables, no era un condicional, se refería como si yo me refiriera a ti como Mauricio Daza, que es un dato, se refería a ellos como las personas que pusieron las bombas, un ministro del Interior. Pero en fin, ¿tú crees que él debería renunciar? Bueno, obviamente uno hace la respuesta formal, es un cargo que depende del presidente de la República. Yo creo que sí. En definitiva, tiene que hacerse valer una responsabilidad, pero es un poco pedirle peras al olmo. Yo no veo que él vaya a hacer, digamos, una suerte de autocrítica. De hecho, ¿qué es lo que hemos visto últimamente? Básicamente al Ministerio del Interior echándole la culpa al Ministerio Público y en alguna medida al Poder Judicial. Pero hay que señalar lo siguiente, el Ministro del Interior estuvo una mañana completa, para bien o para mal, declarando en este juicio. La verdad es que uno habría esperado, y yo, de hecho, esperaba, que él se sentara ahí y dijera, mire, ¿sabe qué? Todos estos actos son terroristas. Yo soy la primera autoridad del país que está a cargo de la seguridad pública y me consta que esto es terrorismo por A, B, C, D, E motivo. Habría sido bastante difícil para el Tribunal Oral desvirtuar o desvalorar una declaración de ese tipo de un personero de esta naturaleza. Sin embargo, ¿qué prefirió hacer? Decir, ¿sabe qué? Oiga, yo no tengo idea. La verdad es que nunca tuve ninguna información. Dijo que me enteré por la prensa, no conozco a los acusados, no conozco detalles de los artefactos explosivos. Entonces, en ese contexto, además considerando que el Ministerio del Interior fue querellante, yo creo que no es responsable ni serio aparecer simplemente echándole la culpa al Ministerio del Interior. Hay que hacer una autocrítica, porque si no esto va a sumar y seguir. Otra duda que hay es, los jueces recalificaron los delitos, porque no eran terrorismo, sino que era daño a propiedad pública, daño, ¿no? Sí, daño a incendio. Daño a incendio. Sí. Eso también es otra cosa que cuesta entenderla desde afuera, digamos, de que una persona pone una bomba en un cajero automático y eso no es terrorismo. Claro, bueno, ahí viene también toda una línea de crítica que se ha levantado respecto al tema. Lo que pasa es que hay que considerar lo siguiente, las leyes terroristas son leyes de emergencia, son legislaciones que operan solamente en determinados casos porque las penas son muy altas y además los derechos y garantías de los imputados bajan prácticamente a cero. En ese contexto, ¿qué es lo que exige la ley en definitiva para que sea algo terrorista, un delito terrorista? Es un tema de intención, o sea, tiene que haber la voluntad de causar terror en la población o parte importante de ella, pero también es un tema de magnitud, en el sentido que el medio utilizado tiene que ser idóneo para los efectos de poder causar ese temor, en definitiva poner en riesgo o enturbiar el funcionamiento del Estado de Derecho. Pero acá hay otro tema, se dice, mire, ¿sabe qué? Si no es terrorismo, entonces es un delito de bagatela, es gente que va a responder por una pena, digamos, pequeña, va a salir en la calle firmando una vez al mes en gendarmería, eso es falso. Por ejemplo, uno de los delitos que recalificaron es el delito de incendio. Fíjense, el delito de incendio tiene asignado una pena que parte en 5 años un día hasta 20 años de presidio efectivo. A mí, representado por 3 artefactos terroristas, le estaban pidiendo 15 años. Por lo tanto, es un tema, digamos, que es más bien técnico. Las penas son altas y en este caso, en este punto hay que ser sumamente claro. Colocar artefactos explosivos es un delito. Y no es un delito de bagatela, es un delito grave, que tiene que ser perseguido en forma decidida y castigado de la misma manera. Pero también lo que tiene que pasar es que contemos con una institucionalidad que permita contar con información de calidad con la finalidad de que en definitiva las personas que son responsables paguen. Un dato, si es que hubiese funcionado el sistema de inteligencia del Estado, mi representado jamás habría sido imputado por esta causa. Fernando, con esto cerramos porque estamos muy abogado, otra arista que quizás también en este tráfago ha quedado un poco en un segundo lugar, es que en algún momento dado se intentó recusar a los jueces. ¿Puede haber sido el intento de recusar a los jueces algo que las personas puedan presumir como, no sé, si es que a mí me tratan de sacar a la mala o administrativamente de acá, mi respuesta es un veredicto en contra o lo que quieren los persecutores? No, la verdad que el tema de la recusación era bastante inverosímil y yo creo que todos sabíamos de que esto no tenía ningún destino. Con que se rechazara la recusación, sino el problema era el plazo en que iba a estar suspendido el juicio en virtud de la recusación. Esto se falló un día martes. Si esto se hubiera fallado un día jueves, el juicio se cae completo porque habría superado el plazo
de días que podía estar suspendido. O sea, fue a nuestro juicio una tinterillada para bajarlo por esa vía, porque la verdad, desde la perspectiva jurídica no había ninguna causal para los efectos de poder establecer esa recusación. Para finalizar, lo único que espero que hechos como por ejemplo el imputado al fiscal Francisco Yacir por 2 funcionarios policiales que dicen que le dictaron una confesión a un imputado a partir del cual se construye todo este caso, se han investigado. Lo mismo que múltiples denuncias de funcionarios en esta causa que sostuvieron que antes de ir a hacer un allanamiento, antes de realizar algún tipo de diligencia, recibían instrucciones precisas de sus superiores en el sentido que solamente tenían que recoger aquello que inculpara a los imputados y tenían que excluir todo aquello que los exculpara. Esa es una investigación poco seria y además parcial. ¿Y eso se está investigando? ¿Está probado eso? Esto está en audio, esto lo dijeron los mismos funcionarios policiales. No, pues no está investigado todavía. Claro, no está probado de que ellos excluían evidencia que no inculpara a esas personas. Lo que está probado es que los funcionarios a cargo de estas actuaciones confesaron en el juicio de que recibían estas instrucciones. Las consecuencias jurídicas de aquello obviamente tienen que ser materia de una investigación a la cual nosotros vamos a instar. ¿No vale en Chile eso que la confesión releva las pruebas? Cuando es una confesión que no es dictada y hecha a mano por un fiscal, digamos. Mauricio Baza, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Sí, muchas gracias a ustedes. Pausa y volvemos.